Ahora le pediríamos al doctor Carlos Martínez Álvarez, ¿no está? Buenas tardes. Le agradecemos al doctor Carlos Martínez Álvarez su presencia. Él es doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad Benito Juárez de Oaxaca. En el CIDIR Oaxaca ha participado como director de proyectos de desarrollo de tecnología, ha desarrollado 5 prototipos para la pequeña empresa en Oaxaca y actualmente es director de 3 proyectos de investigación educativa. Doctor, tiene 20 minutos. Al finalizar las exposiciones habrá 20 minutos de preguntas y respuestas y después las propuestas de los participantes. Buenos días, muchas gracias por la oportunidad que me dan de presentar mi trabajo. Este es un trabajo que empecé a realizar hace 3 años. Está relacionado con una inquietud, pasa la otra por favor, que se explica necesidades o hay muchas expresiones donde se dice que se requieren ingenieros o que se requieren personales que hagan innovación, pero yo he encontrado que el concepto del Sistema Nacional de Innovación es el que explica de una manera más general, de una manera y explícita además, habla de la economía, que es el círculo principal, mayor, y en donde están la empresa, los institutos, las IES y los centros de investigación, y además el mercado. Hay una intersección en la que la empresa genera innovación, las IES generan innovaciones en tecnología, pero el mercado es el que las impulsa. Una innovación, un invento que se genera en esta parte o en cualquiera de ellas, no es innovación hasta que el mercado no lo impulsa hacia el entorno y en ese momento es innovación. ¿Cuál es el interés? Es que este concepto de Sistema Nacional de Innovación ubica a las instituciones de educación superior y específicamente a los centros de investigación cómo entran en este proceso. Para operar y mantener equipos, no para intervenir en ellos. Ese es el proceso de formación con intención técnica. Este procedimiento tradicional no genera o no da las formas o las habilidades para hacer invención, y que es lo que más adelante voy a demostrar. La siguiente, por favor. Bien, de inicio, pensar, para empezar a explicarlo, hay una epistemología de la tecnología en la que nosotros pensamos que si sé ciencia, puedo hacer tecnología, que es la lógica tradicional, y eso no es cierto por una característica. Para hacer ciencia, entender el problema significa que debo ir a un fenómeno natural, y para hacer tecnología debo determinar una necesidad, que es un concepto cognitivo o un proceso mental totalmente diferente. Cuando decimos ciencia, nos enseñan el método científico de describir el problema. Bueno, eso es lo que nosotros le llamamos describir el problema, lo que estoy haciendo ahorita, ¿no? Pero cuando nosotros vamos a hacer un proceso tecnológico, se necesita describir la necesidad, que es un proceso cognitivo muy diferente, requiere habilidades diferentes. Bien, si seguimos en leyendo esta columna de cómo se solucionan los problemas, por ejemplo, una clásica es cuando nosotros elegimos una solución, en el método científico para hacer ciencia seleccionamos una hipótesis, ¿no? Vamos a generar conocimientos, pero cuando vamos a hacer tecnología, lo que seleccionamos son ideas de cómo solucionar algo, porque no están dadas. Cuando estamos haciendo innovación, las ideas no están dadas, uno las tiene que ir generando, y esa es una gran diferencia. Finalmente, para sintetizar este proceso epistemológico, ver, aun cuando el método es el mismo, y eso es lo que nos ha confundido, aun cuando el método es el mismo, el sentido en el que se usa es diferente.
Y entonces, esta es una tablita muy simple que nos da a entender que enseñar ciencia no es lo mismo que enseñar tecnología. Y eso es lo que se ve en la práctica que se desarrolla en los laboratorios y en los talleres del CIDIR. Y la siguiente, por favor. Finalmente, lo que hago es un estudio, establecer primero un objeto de estudio, que va a ser en un centro de investigación, en este caso del CIDIR Oaxaca. El objeto de estudio es el doctor, el líder de un taller, en donde este túnel que está aquí es una invención por parte del doctor, es ingeniería química. Es un equipo que no existe, está en proceso de patente. Él tiene una forma de cómo generar tecnología, pero además lo que nos interesa aquí es cómo es la interacción que existe entre sus alumnos y el profesor para que se vaya generando en los alumnos esa capacidad de innovación. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo se hace? Finalmente, tomo como base las técnicas de etnografía, y dentro de la etnografía, para poder clasificar los datos e irlos interpretando, veo los conceptos de vida cotidiana de Heller, de Juan Manuel Piña. Dentro de la vida cotidiana que se genera en estos lugares, en este escenario de los laboratorios, hay para poder entender por qué se repite y por qué se reproducen muchas de las culturas y habilidades, tomo el concepto de cultura, más lo académico de Gertz, y para poder entrar a comprender cómo es que los alumnos van asimilando y van comprendiendo no solamente la forma de pensar, sino sus actitudes, cómo van cambiando. Utilizo los símbolos en tanto cognitivo, que es lo que nos da el significado, como se explica en la psicología cognitiva, pero también dentro de la cultura, que es el símbolo que pudiera ser en este caso, que se va formando en este caso a través del túnel, representa algo, pero además tiene un valor. Aquí, ¿qué era? Representaba toda una serie de conocimientos, toda una serie de tradiciones que formó el doctor a través de su experiencia, pero además significaba que quienes operaban este equipo empezaban a dominar la teoría que el doctor, con la que el doctor empezaba a hacer sus innovaciones. A través de esta innovación, él sigue sacando procesos nuevos, por ejemplo el secado del ajo, ¿no? Que es algo, pero con una metodología, con un sistema que sale casi fresco, con apariencia de fresco. Es lo que está haciendo ahora en este túnel. Bien, sigo con acción simbólica. La acción simbólica me dice cómo van cambiando, cómo se van adquiriendo las culturas, y la interacción simbólica, cómo se van generando a través de señas, a través del lenguaje, cómo se van adquiriendo esa serie de valores. Y finalmente, con todo esto, con diagnóstico, me sirve para llegar a la formación, cómo hacen a través de la reflexión, cómo ellos van generando su actividad reflexiva para formarse como innovadores, cómo adquieren formación en cuanto a adquirir prácticas, que es un concepto de la vida cotidiana, y finalmente lo que se hace en todas las escuelas y que funciona mucho en este caso son las asesorías y tutorías. Todos estos elementos me sirven para estudiar este objeto de estudio. Finalmente, el resultado es que en este centro de investigación se desarrolla la tecnología mediante proyectos financiados por alguna institución o por el Instituto Politécnico, que nos explica un poquito la unión de círculos en la primera proyección. Se lleva a cabo, y aquí es una característica que he ido después dándole más relevancia, es que se forma en un grupo académico. Esto es algo muy importante como resultado de esa cultura académica que se forma,
pero además trabajan sobre una determinada especialidad, ingenieros químicos e ingenieros mecánicos. O sea, el problema del secado requería que se juntaran esas dos disciplinas, no porque ellos lo hayan escogido. Específicamente el doctor líder, en este caso el doctor en química, es el que forma este grupo, pero además con unas características especiales. El grupo académico trabaja en tecnología de secado y seca a productos agrícolas y madera. Para hablar de este grupo les diré que, por ejemplo, el doctor es el de ingeniería química y hay 4 participantes que son de maestros en ciencias, 2 son en ingeniería química, 1 en ingeniería mecánica, pero además van pasando muchos alumnos a través de este grupo. El grupo se mantiene muy fuerte con tres de sus, que son los que están constantemente y desde hace 10, 12 años trabajando sobre el mismo tema. Esa es otra característica de ir generando tecnología. Las culturas y los aprendizajes son endógenos, es decir, no se aprende de tecnologías de fuera, sino que el mismo conocimiento y las experiencias que van generando su propio invento, por ejemplo, les da dando a generar otros inventos, pero porque conocen muy fuertemente el primero. Entonces, primero se genera el grupo académico y después van dominando tanto el tema que el desarrollo de tecnología se hace de manera endógena, se va generando tanta experiencia y conocimiento de ellos que van aplicando en otra parte, en otros procesos. La siguiente. Finalmente, bueno, no, la parte media, para poder demostrar cómo van ellos adquiriendo esa habilidad de innovación. La teoría de secado genera signos y significados. ¿En qué consiste? Esta teoría es excesivamente complicada. Los alumnos se llevan aproximadamente 6 meses en estar estudiando, haciendo algunas prácticas. El doctor ya tiene alguna serie como de tradiciones. El alumno que llega, cómo va a ir aprendiendo esta teoría. Pero, por ejemplo, Q representa la cantidad de aire, ¿no? Aire secante que va a secar. Este es un túnel, un espacio cerrado, donde hay un material a secar que puede ser naranja, manzana, etcétera, cualquier fruta, cualquier… Este aire tiene unas características que se definen como velocidad, densidad, humedad absoluta del aire, humedad relativa, aquellas características físicas que para nosotros ya los hemos conocido, pero no tienen significado porque no los vemos en la realidad. Ellos empiezan a hacerlo y estos signos ya representan algo en la realidad, ¿no? En este momento, cuando ya se vuelve teoría. La siguiente, por favor. Entonces, una vez de que les decía que a través de ese túnel el doctor y los ingenieros mecánicos, la parte mecánica, diseñan este equipo que también es novedoso, es un tipo de secado tipo gabinete, como si fuera un refrigerador, está por registrarse, llevan 2 o 3 prototipos, pero a lo que voy es de que en este momento este es un productor que va a usar la secadora, la están probando, la van a poner en operación, pero lo importante de esto, donde se ve cómo se construyen y cómo se hace la interacción acá, simbólica, es que todos ellos, estos son los alumnos, ella es la maestra, la esposa del doctor, que son los dos, vamos a llamar así, los 2 pilares, ¿no? Como en los grupos siempre hay interacciones muy fuertes. Entonces, lo interesante de estas gráficas es que quiero demostrar cómo la teoría se maneja de tal manera que se convierte en signos y símbolos que les sirve a ellos para comunicarse. Casi se vuelve un lenguaje particular de ellos, pero además cuando se están comunicando existe en ellos el poder del símbolo, es decir, se identifican como poseedores de ese conocimiento. Esa es parte de la emoción que genera y que normalmente es muy difícil verlo en clase, verlo en cualquier otro tipo de prácticas, porque no es un aprendizaje, es una vivencia, es una emoción muy especial que se siente y se ve cómo ellos están demostrándole a sus maestros y demostrando cómo manejan toda la simbología que les va demostrando y van a decirle al productor cómo va a secar. A manera de ejemplo pongo cómo la maestra empieza a tomar datos, pero utilizando la simbología
y los conceptos que solamente ellos conocen o que ellos manejan con tanta familiaridad. Entonces, el primer concepto es que el alumno tiene que comprender la teoría, en este caso de secado, pero comprender lleva a un concepto muy diferente, es entender el significado de aquellos símbolos no solamente en papel, sino que representa algo en la realidad, y esa es una diferencia. Entonces, esa es la secadora, la siguiente por favor. Finalmente, estos son alumnos de ingeniería mecánica que ya pasaron por todo ese proceso, están haciendo aquí, pongo la diferencia porque este es el aparato terminado y aquí es cuando lo están construyendo, esta es una primera de sus partes. Aquí lo que quiero poner en evidencia es que el alumno no solamente está pensando en cómo se mueve un motor o algo. Este es un aparato que mide unas variaciones de velocidad, de aire. Entonces, el alumno no solamente, casi mentalmente, lo hice a través de una entrevista, él está, si pudiéramos ver su mente, tiene esta teoría que les puse al inicio de la explicación de la teoría de secado, y está analizando con qué tipo de, qué gasto, qué temperatura, qué características debería tener este aire para que fluya mejor y seque más. Él prácticamente está pensando a través de hacer la diferencia entre teoría y práctica no existe. Está utilizando los términos de la teoría para estar modificando las piezas. Entonces, esa es una, cuando el alumno hace esta carrera, esto también es lo mismo, aquí están construyendo un ventilador, cuando ya esto sucede, yo le puse un nombre que puede después variarse, el alumno llega a la habilidad de comprender y usar la teoría. Este comprender y usar la teoría es resultado de la interacción con el grupo académico y se convierte en un saber práctico, no lo saben decir, simplemente lo saben hacer. Y finalmente, en la formación para la innovación se aprende la teoría para usarla. Yo eso es una síntesis que hago. El que aprende a innovar, aprende la teoría para usarla, esa es una característica. La siguiente. Finalmente, esta es, ya lo estuve mencionando, la comprensión y uso de la teoría, genera significados y valor de la teoría, y el experimento se desemboca en símbolos, se convierte en algo muy simbólico en los alumnos, incluso después de haber terminado el trabajo de prototipos, fue parte de su tesis, los alumnos empezaron a buscar, después 2 o 3 meses pasaban a buscarlos para decirnos, para preguntarnos simplemente algunas sugerencias. Uno de ellos estaba haciendo una tortilladora de maíz para una empresita pequeña y el otro quería hacer un equipo para un taller mecánico, también algo especial. Y entonces interviene mucho la emoción y la motivación, se generan esas motivaciones. O sea, es parte, no solamente saberlo utilizar, sino que además se vuelve un orgullo, un valor, el hecho de poder hacer algo diferente. Y esa es parte del proceso. Finalmente, yo digo que pensaría que cuando se genera ese aspecto de emoción es cuando el motivador, el alumno empieza de nuevo a hacer el mismo proceso de aprender una teoría y empezar a comprobarla, hacer sus experimentos, es otra característica. Y finalmente busca soluciones, hace la síntesis, etc. Es lo que yo le llamaría el inicio del hábitus del innovador, empieza a hacer su oficio de innovación, que es lo que finalmente el doctor en química lo tiene ya como algo muy dentro de su forma de trabajar. Bien, creo que terminé con mi tiempo, pues le damos les agradezco las mucho. Muchas gracias. Al doctor Carlos Martínez. Y le pediríamos al doctor César Eduardo Moraley que pasara para hacer su exposición. El doctor Eduardo Moraley es doctor en ciencias
especialidad en física por la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa. Tiene como líneas de investigación física teórica, física educativa y matemática educativa. Ha impartido cursos en diferentes niveles educativos. Tiene una experiencia de investigación a través de 25 trabajos de física teórica y 32 trabajos sobre enseñanza de la física y las matemáticas en congresos nacionales e internacionales. Ha dirigido 4 proyectos de investigación educativa en el Politécnico y uno a nivel internacional. Sus publicaciones han sido 16 artículos sobre física teórica y 2 sobre enseñanza de la física y las matemáticas en revistas nacionales e internacionales con refereo. También 8 artículos sobre educación en Proceeding Internacional. Fue jefe del Departamento de Biofísica y Fisiología de la UPIBI-IPN, jefe del Departamento de Matemáticas de la UPIBI-IPN y coordinador de Física Educativa en el Cicata Legaria. Actualmente es presidente de la Red Académica Mexicana de Física Educativa y secretario ejecutivo de la Latin American Physics Education Network. Con nosotros, el doctor César Eduardo Mora. Muchas gracias. Les agradezco mucho la invitación que me hicieron a participar en este foro y poder compartir con ustedes nuestras ideas, nuestro programa que estamos desarrollando. Antes que nada quisiera yo aclarar la situación de nuestro grupo de investigación de Cicata Legaria y que se ha engrosado con la participación de otros colegas. Nosotros creemos en la investigación educativa disciplinaria. La forma como se formó la ciencia, porque se considera una ciencia, la matemática educativa, fue cuando los matemáticos hicieron reflexión sobre cómo enseñar matemáticas. En la actualidad, la física educativa o Physics Education relativamente tiene muy poco tiempo y es una ciencia en desarrollo. Los principales grupos de trabajo aquí en nuestro continente están en Norteamérica, en la Universidad de Washington, en la Universidad de Illinois, aquí en México, en el Politécnico. Afortunadamente somos un grupo que ya nos tienen reconocidos internacionalmente, en Cuba, en Brasil y en Argentina principalmente. Nuestra postura es, nosotros creemos en la enseñanza de la física como una ciencia y la cual la hemos conocido y definido como física educativa. Nuestro grupo no cree tanto en la enseñanza de las ciencias, porque nosotros cuando decimos que enseñamos ciencias, pues es porque debemos de conocer ciencia y ser experto en una rama de la ciencia. Y la forma en que se enseña la matemática, la física, la biología, la química, es totalmente distinta, ¿no? Entonces, el grupo al que yo represento y que lidereo en algunos aspectos, pues creemos que los profesionales de física, aquellos que han tenido formación en física, pues obviamente son los más ideales y los que pueden pues abordar los problemas que estamos viviendo en nuestro medio educativo. De otra manera, creemos que es un problema óntico-epistemológico, ¿no? Cuando hablamos nosotros de soy experto en enseñanza de las ciencias, y si no soy experto en las ciencias, o sea, ahora sí que especialista en cada una de las disciplinas es un poco complicado, ¿no? La siguiente, por favor. En este caso, quisiera yo hacer referencia al programa de capacitación de profesores que hemos desarrollado tanto para el Politécnico como para profesores de otras instituciones. En julio del año pasado, que fue el Año Mundial de la Física, convocamos en el Cicata Legaria a un primer Seminario Nacional de Física Educativa. Nosotros convocamos a estas instituciones, a la UNAM, a la Universidad Autónoma de Puebla, a la de San Luis Potosí, a la de Michoacán y al Politécnico, porque curiosamente a nivel nacional hay 5 investigadores nacionales, miembros del ESNI obviamente, que hacen investigación educativa en física. Entonces la tarea que nos dimos fue convocar a estos especialistas y a algunos más en un seminario cerrado para diseñar un proyecto que ya lo teníamos trabajado y el cual